nuevo programa de Proyecto en Comisión. Mi nombre es Fernanda Pandolfino. En este programa te vamos a contar cómo se trabajan los proyectos en la Cámara de Diputados, cómo ingresan en la Cámara y cuál es el tratamiento que se le da en cada una de las comisiones, para que cuando sean votados en el recinto entiendas qué es lo que se está votando y cuál es el beneficio que ese proyecto te va a traer. Hoy vamos a tratar un proyecto que tiene que ver con los delitos viales. Para eso le doy la bienvenida a todos mis invitados. Muchas gracias por estar, muchas gracias por venir. Gracias. Pablo Nochetti, asesor de la diputada Patricia Bullrich del PRO. Bienvenido Pablo. Muchas gracias. Matías Arreguer, asesor de la diputada Camaño del Frente Renovador. Así es. Bienvenido. Gracias. Por este lado tenemos a Leonardo Lampugano, él es jefe de Dirección Provincial Política y Seguridad Vial. Muchas gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Bienvenido también al programa. Marcos Giorgetti es periodista de NSN. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias. Bueno, Pablo, me gustaría que nos cuentes un poco, los aspectos generales del proyecto y qué es lo que vendría a cambiar con respecto a la ley que hoy tenemos. Bueno, básicamente, desde hace bastante tiempo se trabajó en la Comisión de Legislación Penal la necesidad de hacer algunas modificaciones, impulsado en gran parte por las Madres del Dolor en su momento, y como nos enteramos que había perdido estado parlamentario en el Senado, una media sanción que había habido unos años atrás en la Cámara de Diputados, estimamos que podríamos tratar de volver a darle estado parlamentario a por lo menos aquellas cosas en las que había habido consenso en su momento de reformar. Obviamente había presentado un montón de proyectos, con muchos de los cuales como que había aspectos de cada proyecto que podían ser interesantes de retomar, y así lo hicimos. Pero obviamente esto se trata de buscar consensos, no siempre hay consensos para un montón de propuestas que hay, ¿no? Hay quienes buscan elevar las penas a niveles quizás desproporcionados con los bienes jurídicos y con las conductas que se pretende punir, y en este caso había varios proyectos que en ese sentido yo considero que así lo establecían. Y se llegó a una especie de síntesis que es un consenso en cuanto a que hacía falta elevar, considerar algunos agravantes, ¿no? Tiene muchos aspectos que no son demasiado relevantes en la modificación, pero sí en cuanto a los agravantes. Se consideró importante agravar las penas tanto en los delitos de lesiones culposas como de homicidio culposo para aquellos casos en que la persona viniera circulando a más de 30 kilómetros de la máxima permitida para el lugar. Había algunos proyectos que decían, establecían una diferencia, o sea, más de 50 kilómetros cuando estuvieras en autopista, más de 30 kilómetros de la permitida cuando estuvieras en una avenida, más de 20 kilómetros cuando estuvieras en una calle del interior de la ciudad. Como que diferenciaba, el proyecto Bullrich diferenciaba así un poco cuando realmente se agravaba la pena del homicidio culposo o de las lesiones culposas. Finalmente la síntesis fue más de 30 kilómetros para todos. O sea, si vos vas a más de 30 kilómetros de la prevista en una autopista o más de 30 kilómetros de la prevista en una avenida, vas a tener el tipo agravado de sanción, ¿no? Eso fue básicamente uno de los aspectos. Otro de los aspectos es, también se considera agravado el homicidio o las lesiones culposas cuando circulas en contramano, cuando el homicidio se produce luego de transponer un cruce en rojo, luego de también cuando el nivel de alcohol en sangre fuera superior a... Creo que ese es un tema muy fundamental, el tema del alcohol en sangre. Hoy la legislación, no sé, y ustedes son abogados y quizás me puedan ayudar más con esto, es decir, si una persona atropella y mata a alguien y se comprueba que tenía alcohol en sangre, ¿no va preso? Bueno, no va preso en ningún caso, digamos. Este es un delito que, primero, las reglas que tutelan, que salvaguardan la libertad durante el proceso establecen lo siguiente, que nadie debe ir preso en la medida que no se demuestre de que con su libertad va a obstaculizar la investigación o va a intentar eludir el accionar de la justicia. Ese es el parámetro hoy para ir preso o no ir preso durante el proceso. ¿Por qué? Porque se presume que sos inocente hasta que te condenen, con lo cual preso es por muy pocos delitos se va preso. Pero en el caso de que ya estás infringiendo una norma que es no podés conducir con alcohol en sangre, o sea, con un mayor del 0,50, y a eso, si le sumás que atropellás y la persona muere a causa de eso, ¿no sería como
una conjunción de agravantes para que la persona, o sea, la pena sea quizás... Bueno, justamente este proyecto lo que hace es, si tenés más de 0,5 de alcohol en sangre, creo que dice el proyecto, justamente se te aplica el tipo agravado. Las penas que pusimos era de 3 a 6 años de prisión. Se aumentaron un año del mínimo y un año del máximo. Digamos. El delito es escarcelable, pero porque los parámetros para determinar si un delito es escarcelable o no cambiaron. Cambiaron a partir de varios fallos de la Cámara de Casación y cambiaron a partir de que decidimos incorporar a nuestra Constitución el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York y el Pacto de San José de Costa Rica, que establecen que la regla es la libertad durante el proceso. Esa es la regla, la libertad durante el proceso, porque rige el estado de inocencia de la persona. Entonces, digamos, ya no sé, antes el parámetro para saber si un delito es escarcelable o no era si la pena máxima superaba los 8 años de prisión. Igual en este caso no la supera, eso es 6 años de prisión. Pero eso ya no es más el parámetro es, si está en libertad, ¿se va a escapar? Si está en libertad, ¿puede obstaculizar la investigación? Si tenés elementos objetivos que te permitan decir que sí, efectivamente, entonces ahí sí el juez puede disponer la detención de una persona. En los casos estos, en general, no. Lo que se ha pretendido siempre es imponer que los proyectos de ley tengan penas que no permitan ser dejadas como condenas condicionales, que cuando te llegue el momento de dictar una condena, la condena sea de cumplimiento efectivo. Y eso es lo que no hubo consenso de lograr en esta modificación. ¿Por qué? Consenso porque no hay consenso en que un delito culposo, estamos hablando de culposos, y culposo significa pues definamos eso, por imprudencia, negligencia o impericia en el manejo, estamos hablando en este caso del manejo, porque justo es la modificación que se hizo, vos cometés una lesión o cometés un homicidio. Y nadie está de acuerdo en el Congreso, por lo menos por el momento, en contraposición a lo que pretenden las madres del dolor y algunas organismos y algunas de este tipo. partes de la sociedad. Sí, pero yo en eso no estoy para nada de acuerdo, porque no creo que nadie que cometa un delito en forma culposa, es decir, que no tiene la intención, no es que se sube un auto, aun cuando consuma alcohol o aun cuando se haya drogado, que no se sube un auto con ánimo de ir a matar. ¿Sí? Es muy distinto el ánimo de ir a matar que vos, por haber estado bajo los efectos de las sustancias, en definitiva, sin querer, termines matando. Que es Está bien, pero igual ya tampoco podés manejar consumiendo alcohol. Bueno, por eso mismo se está penando la conducta, no es que se está dejando impune la conducta, se la está penando, pero no con una pena de prisión efectiva. O sea, si no es la primera vez, o si la persona lo hubiera cometido. O sea, que después, si matás a la segunda persona, ahí sí vas a ir a la cárcel. Eventualmente sí, tendrás que cumplir la pena. Vamos a un corte y ya volvemos. Esto es Proyecto en Comisión. Volvemos, esto es Proyecto en Comisión, tercer y último bloque. Recordá que estamos hablando sobre los delitos viales. ¿Me estabas por responder? Sí, en respuesta a lo que planteaba de la graduación alcohólica y de lo que yo decía que se ha quedado corta esta ley. Vos fíjate que le da una tolerancia de 0,5 miligramos al conductor profesional, o sea, puede tener hasta eso, que es lo actual para cualquier ciudadano, pero no le modifica la inhabilitación para conducir. No estamos hablando, no tenemos conciencia de que aquel profesional muchas veces es el que te lleva a vos y pone en riesgo tu vida. Tiene la misma inhabilitación genérica, o sea, la genérica da de 5 a 10 años, pero cuando está el agravante, se mueven los años de prisión, pero no se mueven los años de inhabilitación. O sea que tiene de 5 a 10 años. No estamos hablando en ningún momento de inhabilitación perpetua. O sea que es lo mismo la inhabilitación que podés tener vos que la misma que va a tener el chofer, por ejemplo, de larga distancia que estaba alcoholizado. Eso es, la verdad, una falta... Una cosa que quiero aclarar, Sí. a raíz de lo que él está diciendo, que el único proyecto de ley que establece, que recuerdo, ¿no? Que establece como delito la sola circunstancia de manejar con alcohol en sangre, la sola circunstancia de manejar con estupefacientes y la sola circunstancia de manejar a más de tanta velocidad como delito de peligro abstracto, es decir, es un delito que solo cometés delito por el solo hecho de ir en esas circunstancias circulando, es el proyecto de Patricia Bullrich. ¿Y cuál es la sanción? Lo que pasa es que no hubo consenso no me acuerdo la sanción que estaba pero lo que te estoy diciendo es que no hacía falta un resultado dañoso. Bueno, claro, de la conducción temeraria. temeraria. El proyecto de Patricia Bullrich así lo contempla,
y digo, lo que pasa es que no hubo consenso, esto es el arte de lo posible. Pasa, ¿no? Patricia tendría que haber firmado en disidencia este proyecto. No, porque en definitiva Marcos, las cosas en las que se avanzó están buenas, o se hubiera podido avanzar en más, pero no estamos en desacuerdo con lo que se avanzó. Yo creo que hasta que no se tipifique la conducción temeraria por el solo hecho de conducir de una determinada manera, esto no va a ser más que parche. Eso iba a preguntar justamente, teniendo en cuenta que es una discusión mediática y de la sociedad que está todo el tiempo en vilo, si se ha tenido que llegar a un consenso forzado o apurado para mostrar que se estaba haciendo algo en este tema. No, mirá, no, es un consenso, no es forzado o apurado. Bueno. Primero, que además que esto se trató ya hace 3 o 4 años, no me acuerdo cuándo fue, en la misma comisión, y pasó y se sancionó. Y nosotros dijimos, esto es lo posible, porque esto es lo que piensa, es como una síntesis de lo que piensan la mayoría de los diputados que hay. Entonces vos, mi proyecto contempla otra cosa mucho más gravosa, que es lo que incluye lo que decía él, que, insisto, me parece que es el único proyecto que lo tiene. Pero bueno, esto es lo posible. ¿Y qué vas a firmar en disidencia? No, yo prefiero que esté esto y no que esté nada, digamos. Entonces me parece que haber firmado este proyecto es porque avalás por lo menos esto. Puede haber mucho mejor. No, sin duda que sí. es conveniente que antes de que no haya nada, haya algo, porque uno empieza a trabajar. Ahora sí hay ciertos aspectos que son a mejorar, como por ejemplo, independientemente de lo que es el cumplimiento de una cantidad de años o meses de prisión, lo que sería importante destacar acá, que lo que debe ser de cumplimiento efectivo y íntegro y completo es las inhabilitaciones para conducir. Nosotros chocamos diariamente con que personas que están inhabilitadas por X cantidad de años después son rehabilitados anticipadamente por los jueces. Tratar de quitar tal vez ese instrumento o esa herramienta a los jueces mediante este proyecto sería algo... Sí, bueno, la gente, el que ha tenido la desgracia de tener alguna víctima y un poco está empapado en lo que es el derecho a la fuerza, si lee esto, yo creo que se va a poner peor que antes, porque Pablo decía, es alguna mejora. En algún aspecto sí, pero si vos lees el 84 bis, no hay posibilidad de que encaje como dolo eventual. No entiendo por qué. Porque vos le estás dando la herramienta, al juez como agravante que te diga, aquel, o sea, vos le das de 3 a 6 a aquel que, conduciendo bajo los efectos de estupefacientes, de alcohol, antirreglamentaria, con alcohol en sangre, infringiendo las leyes de tránsito, aquel que atropellara a la víctima y la abandonara, le das todas esas opciones. ¿Cómo hace el juez? Por ejemplo, o con lo del 193 bis que son corriendo a picar. ¿Cómo hace el juez para salir del 84 bis? No sé, pero lo que puede hacer el juez es dictar una condena de cumplimiento efectivo. De eso no sale, el juez siempre va pero a no lo hacen, los jueces no lo hacen. Pero los jueces no lo hacen no estando esto. Cuando vos le das la herramienta y le decís, toma, te salvé la vida con esto, le estamos dando una herramienta concreta. No hay más dolo eventual. El juez sigue teniendo la posibilidad de dictar una condena de cumplimiento efectivo. Está bien. Yo lo que digo, lo bueno sería que la condena que se dicte se cumpla. El problema que hay es que lo que subyace... Que tampoco va a pasar. Lo que subyace acá no es un tema legislativo. El problema que hay es que como no hay cárceles de contraventores, muy pocos jueces tienen ganas de mandar a la cárcel. Con el estado que tenemos en las cárceles, muy pocos jueces tienen ganas de mandar a las cárceles a una persona por un delito culposo. Si hubiera cárceles de contraventores, seguramente que los jueces se animarían más a mandarlos a que cumplan en una cárcel para contraventores o una cárcel para delitos menores. Independientemente del cumplimiento de lo que es de ir a una cárcel o no, sería bueno el tema de que se incluya que si se inhabilita a la persona sea de cumplimiento efectivo y íntegra la condena. Es decir, que se cumpla la inhabilitación como corresponde del primer al último día. Entiendo el punto de Pablo, que justamente sí, es como... tendría que haber una cárcel estuvo presente en el debate de comisión, cuando los familiares plantearon este tema. Muchos dijeron, bueno, no nos anticipemos a un fallo malo de un juez, echándole la culpa al proyecto. Claro. No, bueno. No, por eso te digo, al juez le diste la herramienta, al juez que tiene miedo, al juez que le toca una causa que es pública y notoria, y que tiene miedo de la presión de la sociedad, y cambia la carátula de homicidio culposo por dolo eventual, por presión social, ahora tiene la herramienta para decir, señores, acá está tipificado lo que hizo esta persona, yo no le puedo poner un dolo eventual. Ahora tenía la libertad de pasarse y decir lo que habíamos hablado antes. Bueno, ingirió alcohol, ingirió estupefacientes, así todo, se subió al auto sabiendo lo que podía ocasionar y lo hizo,
está más cerca del dolo que de la culpa. Ahora le diste las herramientas para que no pueda Pero no pasar es un problema del dolo o la culpa o del dolo eventual o Sí, no. porque te entiendo se lo lo que me dejás decís. listo. Ahora entiendo lo que me decís. Igual, el juez lo que tiene es la posibilidad de dictar una condena de ejecución de cumplimiento efectivo o de cumplimiento Sí, pero condicional. la carátula no va a poder ser dolo No, la eventual. carátula no tiene nada que ver. La Y- calificación y- legal te permite imponer una pena de cumplimiento efectivo. Está bien, pero si tenés, si vos si tenés tenés- las agallas para hacerlo, lo haces. Y Pero si no, si vos no. tenés de 3 Eso a no 6, lo puede modificar si la vos tenés ley. de 3 a Es un 6, problema ¿cómo de yo los te doy? jueces. Si vos tenés de 3 a 6, ¿cómo yo te doy 8? No, 8 no me vas a dar. Por eso, pero en Lo que el, me vas dolo, a dar- en el dolo eventual te puedo dar 8. Está bien, en el doble eventual. bueno, pero si no le dan, ese pero es si el no le dan tema. una de cumplimiento efectivo, ¿cuál es? Que te agravias porque no van a poder dar. Por esto. eso. Por lo menos que le den una pena de cumplimiento efectivo. Por Ese eso. es. Si es un problema de los jueces que no tienen las agallas, por decirlo de alguna manera, de dictar Por condena eso, de pero estamos cumplimiento efectivo, es un problema de los jueces. contribuyendo a esos jueces que no tienen A agallas. mí me parece que no, incluso Estamos además, contribuyendo a eso, para mí. Estamos incluyendo incluso un montón de otras agravantes que antes no existían, y que no hablamos. Por ejemplo, el que conduzca con culpa temeraria, el que Por eso, el que pero no la condujese definimos, culpa inhabilitado. temeraria, No, ese es el eso es una lástima que en el Si uno debate pregunta qué es culpa parlamentario- temeraria, nadie Sí, sabe qué nadie decir que es sabe, culpa pero, temeraria. Bueno, No, ya se firmó el dictamen. Ya hay es media media sanción. sanción. Ya está bien, pero tiene media sanción en Senado. No, en En diputados. diputados ya tiene media sanción. Sí. O sea que ya no puede, o sea, las modificaciones que se le puedan llegar a hacer va a tener el que ser en Senado. sí, el Senado, sí. Que espero que el Que lo Senado... trate, por lo menos que lo traten. Por lo menos que haga las modificaciones... Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, muchas gracias por participar, muchas gracias Leonardo, muchas gracias. Nos despedimos, esto ha sido Proyecto en Comisión, muchas gracias por estar. Mi nombre es Fernanda Pandolfino y será hasta el próximo programa. Tercer y último bloque, esto es Proyecto en Comisión. Recordá que estamos hablando de las sanciones al pago de las relaciones sexuales o a la prostitución. Y quiero hacer una diferencia importante que creo que estuvimos charlando en los bloques, que me parece que vale la pena mencionarla en el piso en este momento. La prostitución no es legal, sino que no está prohibida. Creo que hay una diferencia entre que sea legal y en que no esté prohibida. Eso los abogados lo pueden explicar un poco mejor. ¿O el abogado? Sí, Sí, básicamente lo al no tener explicaste. una reglamentación Exacto. Al no estar reglamentada. no es legal, pero tampoco es punible, digamos. No ¿no? está O sea, no hay condenada. una pena, no vas a ir preso por eso. No está tipificada en el Código Penal. O sea, para dejar en claro que no es legal, no está prohibida. Guada o alguno de ustedes que quiera responder a lo que el abogado Sí, decía antes del corte. No recuerdo bien lo que decías específicamente, pero en relación a lo del artículo 19 de la Constitución, que entiendo la crítica y la tomo y puede haber algún ruido, como señala el abogado. Cuando hicimos el proyecto consideramos que si bien ese ruido existía, el Estado puede ponerse al frente de una política pública de trata cero y atacarlo por el otro lado del mostrador y me parece a mí, sin menoscabar, digamos, de una manera muy fuerte el derecho a la intimidad o a esa zona de reserva que él mencionaba. Creemos que el bien jurídico que se protege, que es la explotación sexual, puede, digamos, estar en el mismo lugar que el ámbito de reserva. Entonces, digamos, que al estar casi chocando, no sé qué, puede, digamos, ponderarse y ir en ese sentido de prohibir, digamos, el consumo sexual, aunque haga ruido con el artículo 19. Creemos que el Estado puede avanzar y, digamos, porque lo que se persigue es que no haya más trata, que es mucho más grave. Sí. ¿Guada? Sí, aparte a mí me parece que tiene que ver también con la dignidad de la persona humana, que también es algo que el Estado persigue y en estos últimos años, no solamente en los últimos, sino ya hace muchos años, está trabajando desde un montón de políticas públicas, porque creo que mi compañero acaba de coincidir que, yo ya lo dije, que con esto no es suficiente, que esto es un paso más, y que como la prostitución y el pago por sexo es un problema súper complejo, que no se ataca con una ley. Bueno, Este es una un política. paso, consideramos que es necesario, pero que también el Estado, tanto nacional como los estados provinciales, tienen que tener una batería de políticas en distintas dimensiones económicas, sociales, de salud, de prevención, etcétera, etcétera, de seguridad también, que ataquen el problema.
sobre todo de la trata, ¿no? Que es uno de los nudos gordianos que tenemos hoy en día y que está muy en boga y, digamos, este proyecto viene a acompañar esa discusión que se está dando en la sociedad. Además te sumo lo último y ya creo que no vamos a tener más tiempo, pero además este proyecto está pensado digamos, en Salta, que es una ciudad fronteriza, que suele ser de tránsito. Digamos, hay muchas provincias involucradas por ahí, desde una óptica más, digamos, desde la óptica más federal, puede entenderse más este proyecto. O sea, no es la misma situación en general la de algunas provincias y localidades del interior que por ahí la de los grandes centros urbanos, como puede ser Buenos Aires, Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza, que por ahí la lógica es distinta, pero también apunta a eso, a esos lugares, digamos, que son localidades más alejadas de las urbes, a ir y combatir ahí, que ahí sí, casi siempre ahí el delito es la trata. Yo una cosita, y lo último por mi parte. En principio, obviamente, destacar, ¿no?, el trabajo que hicieron ellos, porque realmente, digamos, estamos criticando, pero los que se quemaron las pestañas para tratar de encontrar una solución. No, la idea no es, la idea del programa nunca es criticar lo que se hace, sino debatir, ver qué es lo que se puede sumar, ver qué es lo que se está haciendo, que la gente entienda qué es lo que se está trabajando y sobre todo ver qué es lo que se puede sumar y que vos entiendas cómo es el trabajo de comisiones, cómo se trabaja en las comisiones con los proyectos. Entonces la idea es esa, sumar. Desde mi óptica, 3 cositas solamente. En principio, estaría bueno que sea un poco más específico a lo que tiene que ver con la trata para que no quede esa zona más abierta. Y por último, respecto a la técnica legislativa, cuando refiere, ¿no?, que se impondrá prisión o multa al que demandare u obtuviera una relación sexual. A mí me parece que están mezclando ahí la tentativa y el delito consumado. Yo dejaría delito consumado, obtuviere, y directamente dejaría, digamos, lo otro relegado a las reglas de la tentativa. Una relación sexual a cambio de dinero. Cambiaría dinero y pondría bienes, para no dejar de lado, digamos, los muebles o inmuebles distintos de dinero y también los objetos inmateriales, como qué sé yo, lo que sea, una cesión de derecho creditorio, por decir, digo, que esté incluido todo, o sea, que esté incluido un auto, que esté incluido una casa, que esté incluido cualquier cosa y no solo, digamos, una contraprestación dineraria, ¿no? Yo, para vos, Guadalupe, me quedé con algo que vos hablabas de la dignidad de la mujer. Hace poco, en un programa que se dedica, un programa televisivo, a estas polémicas, se presentó una mujer y dando la cara dijo, yo lo hago primero porque es mi medio de vida y segundo porque me gusta. Y acá es donde paso a estar más de acuerdo con Federico, que quizás esta ley hay que implementarla mucho en forma regional, sobre todo en provincias como Chaco, Salta, Jujuy, donde la educación y la formación no es la misma que en Capital Federal. Guadalupe, con esto ya nos vamos cerrando. Seguramente hay casos donde mujeres que ejercen la prostitución la ejercen porque quieren, porque encontraron en esa actividad su medio de vida. Digamos, este proyecto o esta discusión yo no lo niego y el proyecto me parece que tampoco, porque como dijo él, está más centrado, o la intención implícita tenía que ver más con la trata. Por otro lado, a mí me parece que no tenemos que naturalizar, digamos, que en la ciudad de Buenos Aires somos más educados y en las provincias somos menos educados. Se dan situaciones distintas, es cierto lo que vos decís. En diferentes marcos. Claro, en diferentes marcos que, como vos bien remarcás, hay situaciones fronterizas, hay situaciones de mayor inequidad, desigualdad, pobreza, etcétera, etcétera, que generan que haya más personas vulnerables, más mujeres, niñas y niños que son súper vulnerables y que caen en redes de trata o que no ven otra opción que prostituirse. Entonces, si bien estoy de acuerdo en principio, y es una discusión mucho más amplia que un artículo en el Código Penal, me parece igualmente valioso porque pena una práctica que, insisto, tenemos que desnaturalizar. O sea, vamos a la placa con las frases más importantes del programa. Sin consumo no hay trata. Es un paso más abarcativo para erradicar a la trata. Son prácticas irregulares que están naturalizadas en la sociedad, un poco de lo que decías vos, Guadalupe. Bueno, les doy las gracias a mis invitados, gracias a los especialistas, periodistas, especialistas, y recuerdo, bueno, esto, vemos muchas campañas de comunicación, lo importante es esto, sin consumo no hay trata. La idea no es tirar abajo el proyecto, sino ver qué podemos sumar, cómo seguimos construyendo para tratar este problema, que es un problema clave en la sociedad y que es un tema muy controversial. Muchísimas gracias por estar ahí. Esto fue Proyecto en Comisión. Mi nombre es Fernanda Pandolfino.